Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la primera que hacemos pues en bastante tiempo, en cerca de un mes aproximadamente, porque he tenido que estar de viaje. Estoy en plena presentación de mi libro de Hispanos, la breve historia de los pueblos de habla hispana, y la presentación me está llevando pues un poco por toda España, de aquí para allá, bueno, España y parte del mundo. También estuve en Estocolmo el mes pasado, estuve también en Israel, en este caso no fue a presentar el libro, sino con los contraescuchas en el contraviaje que monté con Alberto Garín, y he estado en Miami la última semana, así que no he tenido oportunidad y procuro siempre que puedo hacer coincidir estos viajes con los fines de semana. Si tengo que sacrificar menos contrahistorias y menos contracrónicas, y las que padecen en mis ausencias son siempre las contrarréplicas del domingo y los contraplanos o las contraportadas de los sábados. Bien, la semana próxima, que lo sepáis, tampoco habrá contraplano ni contrarréplica porque voy a estar fuera, voy a estar en Santander, primero en Segovia y luego en Santander. Voy con Alberto, vamos a presentar, pues él hará la presentación de Hispanos y yo haré la presentación de la historia irreverente del arte, como hicimos hace semana y media en Salamanca o anteriormente en Valladolid. Es decir, hacemos la gira, en este caso la estamos haciendo juntos, que es más cómodo y mucho más entretenido, porque así vamos los dos en el tren y nos presentamos mutuamente los libros. Más habida cuenta de que el prólogo de mi libro lo escribió él y el prólogo de su libro lo escribí yo. Así que los dos conocemos bien los libros de ambos porque los leímos mucho antes de que saliesen a la venta. Yo el libro de Alberto lo leí en formato PDF cuando todavía estaba pues casi en elaboración, y la verdad me gustó muchísimo, y esa es la razón por la cual le hice un prólogo tan sentido. Él hizo lo propio conmigo, también se lo leyó cuando, según terminé, lo primero que hice antes de mandárselo al editor, de hecho se lo envié a Alberto, se lo convertí en PDF y se lo mandé para su dirección de correo. Bien, pues estamos liados todavía con la presentación. Entiendo que después del verano la cosa volverá a otras ciudades de España, pero ahora ya, julio y agosto, entiendo que lo mismo la editorial, la Esfera de los Libros, nos sorprende y nos coloca alguna presentación en julio, aunque lo dudo bastante. Ya está, nos metemos en meses vacacionales, si se le puede llamar vacacional a lo que estamos teniendo, que hay elecciones el próximo día 23 de julio. Pero bueno, hoy tengo aquí un huequito pequeño, un domingo, para poder hacer la contrarréplica, que traigo muchos temas atrasados iba a decir de hace días, de hace años, de hace meses y años. Ya sabéis que esta contrarréplica del domingo es una contrarréplica de temas de fondo. Me enviáis los asuntos, vuestras inquietudes, reflexiones, preguntas, etcétera, todas interesantísimas, por supuesto, y como no son de actualidad, no están atadas a lo que ha sucedido ese día o esa semana, las llevo a una carpeta que se llama así, la tengo en el escritorio, que se llama contrarréplica, y ahí se queda. Me llegan en un formato un poco extraño, el que me llega de WhatsApp, y yo luego ya me encargo yo de convertirlo, escucharlo, etcétera. Trato con muchísimo cariño todas vuestras notas de voz. Bien, pues hoy volvemos con esto. Tengo algunas notas de voz muy interesantes. Vamos a ir con ellas a ver cuántas me entran. De cualquier manera, si queréis participar en la contrarréplica, y digo esto también para el contraplano o la contraportada, no tenéis más que enviar vuestras notas de voz al 690 82 7909 con más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España, para que me pueda llegar la nota de voz en tiempo y forma. Desde luego que me puede llegar en forma, porque si le ponéis más 44, que es el código del Reino Unido, llegará a alguien que tenga este teléfono en el Reino Unido, si es que lo tiene alguien, que lo desconozco. Pero si le ponéis el más 34, que es el código internacional de España, me llegará a mí, la archivaré y en su momento saldrá. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Alberto de México, que nos trae el tema este de la reelección presidencial. Es un tema del que se ha hablado en la contrarréplica en alguna ocasión, y es un tema también que yo creo que prácticamente todos los países de Hispanoamérica, por no decir en todos, está siempre presente. Es un debate que no se termina nunca. Una vez deciden prohibir la reelección, a la vuelta de unos años aparecen unos cuantos que dicen que hay que permitirla de nuevo, y así sucesivamente. Así que lo primero, antes de nada, vamos a escuchar a Alberto. Fernando, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora vayas a escuchar esto. Mira, me gustaría participar en la contrarréplica. Mi comentario es una reflexión sobre la reelección.
Mira, acá en México es un tema, pues prácticamente tabú. Es, o sea, cualquier gobernante que hable de reelección, prácticamente ya se convirtió en un tirano, ¿no? La reelección es muy mal vista en México a partir de la revolución, desde, desde que pedía Francisco I. Madero un sufragio efectivo, no reelección, en contra del presidente Porfirio Díaz, ¿no? Pero mi reflexión es, ¿por qué está tan satanizada la reelección acá en mi país, incluso en otros países de Latinoamérica, ¿no? Exceptuando a Nicaragua? Bueno, no sé si esté satanizado o no, pero pues bueno, ahí tienen 22 años con el mismo gobernante, ¿no? Pero veo que hay otros casos que si bien no son presidentes, bueno, en el caso de Vladimir Putin sí, quien tiene ya más de 20 años en el poder, que fue primero primer ministro y después presidente. Tenemos también Angela Merkel, ¿no? Que es la canciller de Alemania y también ya lleva varios periodos, se ha estado reeligiendo. Eh, digamos que esos son los dos casos que más me llaman a mí la atención. Bueno, hay un tercero, ¿no? Que sería el caso de Israel con Benjamin Netanyahu, que también es primer ministro. Pues veo que muy feliz de la vida Estados Unidos, pues es aliado de Israel y no tiene problemas muy grandes con Alemania. Y bueno, incluso hablando de reelección, también Estados Unidos tiene posibilidad de reelegirse un periodo, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si realmente la no reelección trae tantos beneficios como, como nos han hecho pensar. Desde muy chicos nos metieron esa idea en la cabeza en la escuela, en la primaria, de la no reelección, ¿no? O sea, que no se nos ocurra la reelección. Y si realmente trae tantos perjuicios la reelección. Digo, entiendo, con sus restricciones, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que se pueda reelegir una vez un presidente. Digo, yo no estoy tan en desacuerdo si eso se hiciera en México, ¿no? Pero veo que otros países parece que es ilimitado. No sé qué opinas tú y bueno, felicidades por el programa. Yo no me lo pierdo nunca, ni la contracrónica ni la contrahistoria. Saludos. Este de la reelección es uno de los límites a la reelección. Es un tema algo complejo porque no es tan fácil como decir reelección sí, reelección no. Hay 3 países en América que permiten la reelección indefinida, quiero decir, que son los 3 de la misma cuerda política: Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Antes estaba también Ecuador, pero lo cambiaron. 4 países en los que no se permite la reelección bajo ninguna circunstancia. Uno de ellos es el país de Alberto, México. Está también Guatemala, donde no se permite, Paraguay y Colombia. En ese caso, una vez se ha sido presidente, ya no se puede volver a ser presidente nunca más. De que se hagan a veces trucos, como intentaron hacer en Guatemala, por ejemplo. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando gobernaba Colom, el presidente Colom, que su esposa quiso gobernar ella, quiso sucederle, vamos. Trató de presentarse a las elecciones. Sandra Torres se llama esta mujer. Trató de sucederle presentarse a las elecciones, pero no lo consiguió. Así que nada, no consiguió. Creo que se lo frenó la Corte Constitucional o algo así. De esto hace ya más de 10 años. Pero un truco pues para evitar ese límite constitucional. Luego está Paraguay y Colombia, como decía. En el resto se permite la llamada reelección consecutiva o la reelección diferida. Por ejemplo, en Argentina se permiten 2 mandatos consecutivos. Alberto Fernández podría optar a un segundo mandato porque va seguido. Lo mismo que Macri en las anteriores elecciones optaba a un segundo mandato, lo que pasa es que no lo consiguió. Ese es el caso de Argentina. En Ecuador o en El Salvador pasa exactamente lo mismo. Se pueden empalmar 2. En la República Dominicana, por ejemplo, se permite ahora la reelección consecutiva, pero se prohibió esta misma reelección consecutiva en una constitución de hace no mucho tiempo, del año 2010. Después
después de haber sido prohibida en el año 2004 y haber sido permitida 10 años antes, en 1994. Como vemos, lo van cambiando continuamente en algunos países. Y luego, por último, está la reelección diferida, que es la que existe en repúblicas como la de Uruguay, como la de Panamá, la de Perú, Costa Rica también tiene reelección diferida, o Chile. El presidente puede ser reelegido, pero no de forma consecutiva. Vamos, que tiene que esperar el mandato de otro presidente o de varios presidentes y luego ya se puede volver tranquilamente a presentar. Bien, eso viene a explicar, por ejemplo, lo de Chile con Michelle Bachelet y Piñera, Sebastián Piñera. Ambos fueron reelegidos, pero gobernaron en mandatos alternos. Los últimos 15 años de la historia de Chile, o casi 15 años de la historia de Chile, vinieron marcados por estos dos presidentes. Bachelet fue presidenta de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. Y Piñera, por su parte, fue presidente de 2010 a 2014, fue su primer mandato, y de 2018 a 2022. Bien, ya no puede presentarse más veces y ni creo que lo quiera hacer. En Uruguay pasa lo mismo y también en Perú. Bueno, en Perú ha sido imposible que ningún expresidente vuelva a postularse porque, todos los últimos han terminado o en arresto domiciliario o entre rejas o se han suicidado, como el caso de Alan García. Es un país un tanto peculiar con los presidentes o con los expresidentes. Bien, esto de limitar el número de mandatos es algo que viene directamente de Estados Unidos. Como tantas cosas de la tradición política de Hispanoamérica, proviene de Estados Unidos. De hecho, las constituciones originales de las repúblicas hispanoamericanas estaban muy inspiradas en la estadounidense. Es curioso porque vemos repúblicas lejanísimas de Estados Unidos, como puede ser Chile o Uruguay o Argentina, que están en la otra punta de América, miles de kilómetros, que tienen una inspiración directa, por lo menos tenían en su origen, una inspiración directa en los Estados Unidos, mientras que un país mucho más cercano, como es Canadá, tiene una inspiración directa en el Reino Unido. De hecho, Canadá, lo he dicho muchas veces aquí, es una monarquía parlamentaria. El jefe del Estado, por ahora, es el rey Carlos III. Esto lo mismo sucede con todos los países que forman parte de esa monarquía compartida, un tanto extraña. No tiene poder, evidentemente, Carlos III ninguno es un rey protocolario, pero vamos, es una monarquía parlamentaria. Algo así como si las repúblicas hispanoamericanas, después de la independencia, pues hubieran querido tener un sistema parecido al español. Vamos, monarquías parlamentarias, que el rey de España se hubiera quedado como rey jefe de Estado simbólico y luego pues allí se hubieran conformado parlamentos, es decir, que hubieran seguido siendo monarquías parlamentarias. No sucedió y se sucedió de la otra manera y todo se inspiró en lo que habían sido la independencia de los Estados Unidos 50 años antes. La práctica totalidad de los países americanos, como el caso de Canadá es la excepción más grande, también hay algunos paisillos en el Caribe, digo paisillos sin ánimo de ser despectivos, que son pequeños de tamaño, quitando esos, el resto son repúblicas presidencialistas, como los Estados Unidos. En Europa se lleva justo lo contrario. Aquí lo anormal es una república presidencialista. Alguna hay, la más famosa yo creo que es la francesa, que no es propiamente presidencialista, sino semipresidencialista, pero bueno, el resto casi todos son sistemas parlamentarios. En estos últimos no se elige directamente al Poder Ejecutivo, lo elige el Parlamento, el primer ministro. De ahí que sea muy común el error de los hispanoamericanos, sobre todo de la prensa de allí, de confundir, qué sé yo, a Pedro Sánchez y le llaman presidente de España, a Rishi Sunak, presidente del Reino Unido, o a Olaf Scholz, presidente de Alemania. Bien, en España y el Reino Unido, que son monarquías, la jefatura del Estado cae sobre los hombros del monarca. Que un presidente de una república parlamentaria tampoco es elegido directamente, como lo mismo que el monarca, lo único que lo eligen por lo general las cámaras legislativas. El monarca, tanto en el Reino Unido como pasa en España, en los Países Bajos, en Bélgica, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, que son las principales monarquías europeas, son figuras, ya digo, decorativas, no tienen poderes reales. En Alemania, que es una república parlamentaria, el poder cae sobre un presidente de la república, que se llama así, que apenas tiene competencia. El presidente de Alemania, allí se le conoce como Bundespräsident, de ahí que Olaf Scholz, o antes Angela Merkel, era el Kanzler, es decir, el canciller. Bien, el Bundespräsident es apenas conocido fuera de sus fronteras y a veces ni siquiera dentro de sus fronteras, sobre todo cuando acaba de cambiar. No es un asunto importante, vamos. Por lo general, los presidentes federales son políticos ya retirados, generalmente políticos de consenso, con una historial, que no hayan sido problemáticos, evidentemente, a quienes se premia con el cargo.
para poner una broche final, ¿no? Una guinda a su carrera política. Ahora está Steinmeier, que fue candidato socialdemócrata, ¿no? Al Bundespräsident le elige una asamblea especial, compuesta por diputados del Bundestag, que es la cámara baja del Parlamento alemán, y luego unos delegados, de un sistema peculiar, unos delegados enviados por los parlamentos regionales, los Landtage que llaman allí. Esta asamblea, de hecho, solo tiene una misión, nada más, que es la de elegir presidente federal. Simple. Solo se reúne cuando hay que nombrar nuevo presidente. Steinmeier creo que está de presidente desde hace año y pico o una cosa así. Así que la última vez que se reunió fue entonces. La próxima vez se volverán a reunir, les llamarán a Berlín cuando tengan que elegir un nuevo presidente. En las repúblicas presidencialistas es muy distinto, porque allí el presidente se elige por sufragio universal y por lo tanto tiene muchas atribuciones, un montón de competencias, ya que la legitimidad le viene directamente del pueblo. Y aquí Estados Unidos fue el origen de todo. La figura del primer ministro en Estados Unidos no existe, desapareció desde la fundación de aquella república y deja todo el poder ejecutivo en sus manos, en manos del presidente. La Constitución de Estados Unidos, en origen, no preveía límites de mandato. Y eso que la Constitución de Estados Unidos es muy corta, pero un artículo entero, el número 2, se dedica solo a la presidencia. Ahí se puede leer que para ser presidente de Estados Unidos, lo primero es que hay que haber nacido allí. Si has nacido en el extranjero, da igual, aunque te hayan parido fuera y te han llevado al día después de nacer, ya no puedes ser presidente de Estados Unidos. Esto se copió también en muchas constituciones hispanoamericanas. Hay que haber nacido allí, tienes que tener más de 35 años. Esto también se llevó a algunas constituciones hispanoamericanas, la de Guatemala, por ejemplo, creo que es la misma edad, 35 años, y tienes que llevar... Son creo que 14 o 15 años viviendo dentro del país. Es decir, para que no suceda que hayas nacido en Estados Unidos, pues tus padres te llevasen, no lo sé, a Europa, a Inglaterra y te tuviesen allí toda tu vida y volvieses y a la vuelta de 2 años quisieses ser presidente. No, eso no puedes hacerlo. Bien, con eso bastaba. Con eso los padres fundadores creyeron que con esas condiciones era suficiente. Los padres fundadores no consideraban que fuese un peligro, que constituyese un peligro que alguno pudiese permanecer más allá de 2 o 3 mandatos, ya que, bueno, había elecciones cada 4 años y lo más probable era que los votantes se cansasen, estuviesen cansados ya del presidente y votasen a otro. Habían contemplado la posibilidad, y eso en los debates previos a la Constitución de 1789 sí se puede leer, como discutieron el asunto, pero no se pusieron de acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo, entre otras cosas, porque algunos de los padres fundadores, como Hamilton o Madison, eran partidarios no ya de no imponer limitación de mandatos, es que eran partidarios de que los presidentes fuesen vitalicios una vez elegidos, que fuese algo así como una especie de monarcas elegibles para dotar de estabilidad al sistema. Esta idea al final no prosperó y se quedaron con lo de que un presidente pues se le elige, tiene que cumplir estos requisitos y puede ser elegido, eso sí, tantas veces como los votantes quieran votarle, nada más. El asunto, de cualquier manera, a lo largo del siglo XIX se siguió debatiendo ocasionalmente, pero como ningún presidente de ese siglo empalmaba más de 2 mandatos. Bueno, en alguna ocasión hubo incluso hasta mandatos no consecutivos, como sucedió con Grover Cleveland, que fue presidente, primero tuvo un primer mandato en la década de 1880 y un segundo mandato en la década de 1890, con un mandato entre medias. Grover Cleveland nos lo contaba en la contrahistoria de este viernes, la del desastre del 98. Fue el presidente inmediatamente anterior a William McKinley, ¿no? Bien, pues como no sucedía, como simplemente no había más de 2 mandatos y aunque con todo eran relativamente excepcionales, pues no les pareció algo urgente. De hecho, como Washington y Jefferson solo habían completado 2 mandatos y luego se retiraron, se asumió que aquello era una tradición, que ninguno querría un tercero, porque si Washington y Jefferson no habían querido un tercero, pues ellos no iban a pretenderse más que ellos, ¿no? Pero en el año 1933, es decir, habían pasado ya siglo y medio desde la fundación de la República, llegó a la Casa Blanca Franklin Delano Roosevelt. De hecho, Roosevelt murió solo 4 meses después, murió en abril de 1945 y él fue elegido en noviembre, pero tomó posesión en enero. 2 meses después de haber sido tomado posesión por 4ª vez en las elecciones de 1944. Empalmó 4 mandatos, o mejor dicho, 3 mandatos completos y un poquito y unos meses del 4º mandato. Pero vamos, que si la muerte no hubiera venido a por él, se lo hubiera hecho entero y es una pregunta que muchos se hacen. ¿Hubiese
En el caso de haber tenido salud, que no lo sabemos, estaba ya muy enfermo, en el caso de haber tenido salud hubiese tenido un quinto mandato, un sexto mandato, y así podríamos continuar. Vamos, era ya mayor, pero para un quinto mandato sí que le hubiera dado tiempo. Bien, esto generó cierta inquietud en Estados Unidos, entre intelectuales, escritores, periodistas, también los políticos, los republicanos estaban hartos, porque ya no sabían a quién presentar. Entonces, nos gana 4 veces seguidas, nos ha ganado y es porque tienen a un tipo tan carismático como Roosevelt. Bien, a este hombre murió, le sucedió su vicepresidente, que era Harry Truman, y después vinieron las elecciones de medio mandato del 46. En aquellas elecciones, que fueron las inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los republicanos obtuvieron mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pues bien, desde ahí lo habían prometido muchas veces, vamos a poner un límite en los mandatos, promovieron una enmienda constitucional para limitar los mandatos a 2, para que no volviese a suceder lo de Roosevelt. No querían, bajo ningún concepto, que les pasase lo mismo, que llegase uno con mucho carisma o que regalase los oídos a las masas y que se convirtiese en algo parecido en un dictador vitalicio, bueno, un dictador limitado evidentemente por el Congreso y por la ley, pero que se quedase como Roosevelt. Y Roosevelt, mal que bien, bueno, había sido en cierta medida un presidente benéfico, pero podría haber sucedido lo contrario. Así que ante la duda, ya sabéis que Estados Unidos se basa los fundamentos de Estados Unidos se basan en la desconfianza hacia el poder, pues esta enmienda, que fue la 22ª enmienda, se basa en lo mismo, en la desconfianza hacia el poder y hacia el poderoso. Esta enmienda, la 22ª, fue aprobada en 1947 y entró en vigor pues totalmente, creo que ya hasta principios de los 50, porque una enmienda no basta con que la vote el Congreso y la apruebe, tiene que pasar por todos los estados federados. Y fue uno tras otro, que tuvieron evidentemente que ratificarla. No sé qué año sería, pero el 51 o el 52, vamos, que les llevó 3 o 4 años. Bien, este es el origen del debate de la reelección en Hispanoamérica, donde, por supuesto, viendo lo que habían hecho en Estados Unidos, pues al igual que le habían copiado el modelo republicano 100 años antes, pues aquí vieron que había una buena idea, sobre todo cuando habían coleccionado muchos de esos países los caudillos y los presidentes que llegaban por las buenas y se quedaban en el poder ya por las malas. Así que se aprestaron a hacer lo mismo, incorporándolo en sus constituciones. En algunas solo permiten un mandato y en otras 2, en otras directamente puedes 2, pero que no sean consecutivos. Vamos, lo que querían era acabar con la reelección indefinida. Y así fue hasta que llegó Chávez. De hecho, a principios de este siglo o a finales del siglo XX, no había posibilidad de reelección indefinida, creo que en ningún país hispanoamericano. Hasta que llegó Chávez, que la Constitución de 1999 permitió la reelección indefinida. Y luego ya le siguieron otros presidentes, pues bolivarianos, ¿no? Cercanos ideológicamente a Chávez, pues como el de Bolivia, Evo Morales, el de Ecuador, Rafael Correa, el de Nicaragua, Daniel Ortega, que eran muy cercanos y, bueno, pues no puede ser. Nos ha elegido el pueblo y necesitamos muchos años para llevar adelante la revolución. En Ecuador, de hecho, hubo un referéndum hace no mucho, en 2018, hace 5 años, que eliminó la reelección indefinida para volver a la reelección, a una sola reelección consecutiva, que es lo que tienen ahora. Es decir, Lasso podría optar a una reelección en las próximas elecciones, pero a ninguna más. El tema en Hispanoamérica, como veis, sigue dando que hablar y lo van cambiando en sucesivas constituciones. Y ojo, es parte del debate. Cualquiera que vaya o que siga la prensa de cualquier país americano, y no digamos ya si vive allí, es un tema que vuelve y vuelve una y otra vez. Deberíamos permitir, aunque sea solo una reelección. Es que quizás haya quedado corto. Es que 4 años es poco. Bueno, en México no la admiten, pero a cambio tiene mandatos más largos, de 6 años. Es que quizá 4 años es poquito si lo que se quieren hacer es acometer son grandes reformas. O los que tienen ya la reelección consecutiva, los que la aprueban, y si no le dejamos presentarse la segunda vez. En lugar de cerrar el asunto, como se hizo en Estados Unidos con la 22ª enmienda, en Hispanoamérica ya sabéis que, bueno, en fin, son muy aficionados como la propia España a ir cambiando la Constitución. Es esa fe ciega en el papel, en lo que ponen en el blanco sobre negro, pues a cambiarlo muchas veces y con eso ya significa que el mundo se va a parecer a lo que nosotros pongamos en ese papel. Pero bueno, es parte del debate. Tan parte del debate que Alberto desde México nos lo ha traído aquí a la contrarréplica. En Estados Unidos ese debate tuvo lugar una sola vez, en los años 40. Bueno, el debate se arrastraba de hacía tiempo, pero vamos, solo lo cambiaron una sola vez y lo resolvieron con una enmienda constitucional.
hoy ya, pues digo yo que sería implanteable cambiarlo. Luego, lo que me pregunta Alberto respecto a si es bueno o malo que el presidente empalme muchos mandatos, a ver, yo creo que la cuestión principal no es esa. La cuestión es la cantidad de contrapesos que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, por un lado, la cantidad de poder real que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente del Poder Ejecutivo. En esto valdría lo mismo para el Legislativo, es decir, las facultades que tiene, las competencias que tienen. Y luego, por otro lado, si están debidamente bien contrapesados los poderes. Si tiene los contrapesos adecuados el presidente, pues la verdad, no importa que esté 2 o 3 mandatos, porque no dispone de un poder absoluto, todo lo contrario. Caray, yo preferiría tener un presidente durante 15 años bien contrapesado, que y las competencias bien definidas y limitadas, a tener un presidente durante 4 años que disfrute de poder absoluto. Por resumirlo mucho, el problema no es que Nicolás Maduro pueda ser reelegido cuantas veces quiera. El problema es que Nicolás Maduro hace lo que le viene en gana, sin que haya manera de impedírselo. Yo creo que con esto la cosa queda más o menos encarrilada. La idea es esa. Hay que dejar de mirar el dedo y empezar a mirar a la luna. Vamos ahora con otro contraescucha, vamos con Ben, que está pues en el otro extremo del continente, está en Chile, en el otro extremo del continente del que se encuentra Alberto, quiero decir, y en el otro extremo del mundo de donde me encuentro yo. Bien, pues Ben está en Chile y trae otra cuestión de índole política. Se pregunta Ben por el tamaño del Estado y si debe el Estado ser empresario. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Paso nuevamente por aquí para felicitarte por tu programa. Como sabes, soy un fiel auditor y trato de participar a menudo, cada vez que tengo tiempo, pero sí escucho a diario tu, tu podcast y tu audio. Antes de opinar, un debate que he venido escuchando ya varios días, varias semanas, de cuán grande tiene que ser el Estado, quería mencionarte que estoy muy interesado en participar a tu viaje a Israel. Ya tenía todo coordinado, incluso el viaje a Madrid, el principal de Santiago, de Chile. Y me he comunicado con la agencia de viaje y lamentablemente me han dejado en lista de espera. No pensé que habían tenido el grado de éxito que han tenido, así que la chica me ha dicho que estoy en lista de espera. Yo de todas maneras viajaré a Israel. Eh, Porque ya he pedido permiso a mi señora. Ya sabes que aquí las mujeres, cuando uno se organiza, ya no puede echarse para atrás, y si ya pedí permiso, pues hay que darle para adelante. Con respecto a cuán grande puede ser el Estado, yo tengo eh, la virtud, más que la virtud, soy un agradecido de la vida que me ha entregado grandes oportunidades de viajar por distintos continentes, países. He viajado por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Soy de formación ingeniero civil y tengo un buen conocimiento de las empresas públicas y privadas. Y tengo bien claro cuál es el éxito y el fracaso de unas u otras. Partiendo por aquí, por mi país, Chile, en donde hay parte de la izquierda que quiere más Estado, obviamente. ¿Y a qué se refiere la gente de izquierda cuando quiere más Estado? Quiere más empresa. Más empresa significa crear la empresa, administrarla y explotarla. Acá nosotros tenemos una empresa que se, se pregona mucho de ser la empresa más grande del mundo de cobre, se llama Codelco. Eh, y efectivamente es una de las más grandes, pero su nivel de explotación, su nivel de rentabilidad, su nivel precio por libra de cobre es una de las más ineficientes del mercado nacional de cobre aquí en el país, comparada con las empresas privadas nacionales e internacionales. No anda muy bien. A contraparte vamos a cambiar de rubro, por decir, las empresas de trenes en Europa, Deutsche Bahn, que son iniciativas privadas, funcionan súper bien. El Thalys en Francia, el Eurostar.
Aquí la iniciativa estatal se llama EFE, Empresa de Ferrocarriles de Estado, fracasó a través del tiempo, trata de vez en cuando, por un gobierno u otro, de sacar algún proyectito para ir a cortar alguna cinta, para sacar algo en los medios, pero nada, nunca se concreta nada. Y tenía una anécdota para terminar de una amiga venezolana que vive acá, conversamos bastante. Bueno, ya el solo hecho de estar acá quiere decir que su país no está muy bien. Hay un éxodo, más de 7 millones han emigrado de Venezuela hacia el resto de Latinoamérica, siendo Chile uno de los mayores que ha recibido, más que recibido, se han volcado acá. Y ella, claro, una de las cosas que de bandera que levantaba y que sacaba a relucir en contraparte de lo que pasaba en Chile era que allá en Venezuela la energía eléctrica, la luz era gratis, el transporte era gratis, el agua era gratis, a comparación con nosotros. Y lo decía de una forma peyorativa, que allá la luz era gratis, el agua era gratis. Efectivamente, me decía, claro, a veces se corta, y lo decía como lúdicamente riéndose. Y eso no es tan lúdico porque las empresas en Venezuela se hicieron del Estado. Por ende, no son eficientes a causa de que no se le han hecho buenos mantenimientos, no hay inversión, etcétera, etcétera, hay corte todos los días. Entonces ahí queda de manifiesto la clara oposición de una iniciativa privada sobre una iniciativa pública o del Estado. Yo soy un fiel creyente de que el Estado tiene que ser un ente extremadamente fiscalizador. Como decía el amigo cubano que lo estafaron en una línea aérea, tienen que haber todas las instituciones, las instancias en la cual tiene que el consumidor tener toda la defensa posible para poder tener la defensa que corresponda ante las empresas, ante estos abusos que existen en todo lugar. Pero el Estado no tiene que ir más allá de ser un ente fiscalizador y muy regulatorio. Regular, pero más allá de eso, no creo que sea, no creo que sea ya la razón social del Estado, o bien ser un ente de subsidiador para las clases más de mayor vulnerabilidad y acceso social. Como bien dices tú, en las primeras escalas es bueno que tengamos eso. No me quiero extender mucho más, voy a profundizar en otros audios, así que te mando un gran saludo, un fuerte abrazo y espero que me puedan abrir una chance para poder acompañarlos a Israel en el próximo viaje de mayo. Un abrazo desde Chile. Saludos, Fernando. Pues ya lo siento, Ben, ya lo siento, el que no pudieses venir a Jerusalén. El viaje que hicimos el mes pasado fue un éxito absoluto, tanto de taquilla como de público, como se dice con las películas. Había 50 plazas disponibles, que es, digamos, el estándar de los viajes, porque es lo que cabe en un autobús de turismo, vamos. Y pues la idea era que todos fuésemos en el mismo autobús. Estas 50 plazas se llenaron muy rápido, en apenas unas horas, según me dijo la agencia de viajes que lo organiza, en Grupo Viajes, que es una agencia de Valencia, con la que hemos hecho ya no solo el viaje a Jerusalén, que por supuesto, sino también uno anterior que hicimos a Córdoba y otro a Zamora. Y haremos el siguiente a un destino que todavía no hemos establecido, porque Alberto y yo lo estamos debatiendo acaloradamente. Cuando sepamos algo, pues ya os diremos. Bien, pues yo lo anuncié, creo que fue en el mes de febrero, hice un vídeo solo para patronos y pensando que, bueno, que llevaría unos días, lo normal, tampoco es un viaje lejos, no era un viaje pues barato como el que, claro, está muchísimo más lejos,
como los que habíamos hecho a Córdoba o a Zamora, y pensé que sería cosa de 3, 4, 5 días y que llenarse se iba a llenar, pero le llevaría su tiempo. Pero no, se llenó en unas pocas horas. Existía la posibilidad de llevar a 100 personas, es decir, en lugar de 50, vamos, es decir, 2 autobuses. Pero una de las características de los contraviajes es el trato personalizado. Nada más. Y sería muy difícil para Alberto y para mí tratar personalmente a 100 personas. Bueno, con 50 ya nos lleva un día hacernos con el grupo. Pues imagínate con 100, ¿no? Además, no quiero ni pensar lo que hubiese sido meternos, pues no sé, en la ciudad vieja de Jerusalén o meternos en la Basílica de la Natividad en Belén con 100 personas. En fin, ya era difícil mantenernos todos juntos, pues hubiéramos tenido que partir el grupo en 2. Y no era esa la idea, que yo me hubiese quedado con una parte, Alberto con otra, hubiéramos tenido un guía distinto, 2 guías obviamente, porque es lo que nos lo hubieran exigido. Vamos, que no hubiera tenido, se hubiera partido el viaje en 2 y no era ni mucho menos la idea, ¿no? Por lo demás, nos lo pasamos muy bien. En fin, ahí están los contraescuchas, que los que han ido, que según tengo entendido, y no lo tengo entendido por magia, sino porque me lo han dicho personalmente, se lo pasaron muy bien, fue un viaje fantástico, madrugamos como nunca, nos estuvimos levantando a las 5:30 de la mañana, pero claro, eso nos dio tiempo, gracias a eso, a ver de todo, hasta bañarnos en el Mar Muerto. Bueno, todo esto, ojo, os lo estoy contando, pero lo podéis ver con vuestros propios ojos, porque hice varios vídeos y los subí a mi canal de YouTube, a Díaz Villanueva, hace unos 10 días más o menos. Ahí los tenéis, por si queréis echarles un vistazo, y ya de paso, pues, para hacer un poquito de envidia. Pero nada, para el próximo, ya sabéis, según lo anuncie, si estáis muy interesados, poneros en contacto con la agencia cuanto antes, sobre todo si el destino es muy atractivo, tipo este de Jerusalén. Respecto a lo que comentas del tamaño del Estado y de si el Estado debe meterse o no a ser empresario, bueno, mi opinión es que no. Yo soy liberal, entonces esto forma parte de mis ideas, ¿no? Yo creo que la labor del Estado no es ser dueño de aerolíneas, de compañías mineras, de hoteles, de bancos, de astilleros, de altos hornos, de operadores ferroviarios, de supermercados, en fin, de todo lo que le queramos poner ahí, ¿no? Cuando el Estado tiene empresas estatales, a las que erróneamente se les llama públicas, tan pública es una aerolínea estatal como una aerolínea privada, no lo olvidemos. Iberia, por ejemplo, fue pública, es decir, estatal, hasta que pasó a ser privada a finales de los 90. Bueno, primero fue privada, luego la nacionalizó Franco, por cierto, y luego se volvió a reprivatizar en los años 90. Bueno, siguió siendo un servicio público, porque una aerolínea es un servicio público, y lo mismo puede decirse de una compañía ferroviaria. En España operan compañías privadas y compañías estatales. No lo sé, si yo, por ejemplo, quiero viajar a Barcelona con Renfe, pues una compañía estatal, pero si quiero hacerlo con WeGo, que es otro operador que va para allá, ambas, ninguna me deniega el billete, y ambas, por supuesto, tengo que pagarlo. Por cierto, el de la compañía estatal es bastante más caro que el de la compañía privada. Pero bueno, la razón por la cual no estoy a favor de que el Estado tenga empresas, vamos, que sea un Estado empresario, es que aparte de convertir por regla general a estas empresas en una carga para el contribuyente, no es habitual encontrarse con empresas estatales rentables. Alguna hay, pero no es la norma. Bien, aparte de eso, su sola presencia en un mercado supone competencia desleal con las empresas privadas. Es decir, con gente que se juega su propio dinero y no el dinero de los demás. Esto lo podemos ver en el caso de España con Televisión Española, con las televisiones autonómicas o las radios. Están compitiendo con mi dinero contra mí. En este caso, yo me dedico a la comunicación, o contra las empresas privadas de televisión o de radio. Y eso no está bien. En el caso de los operadores ferroviarios, pues Renfe, que es estatal y que mantenemos con nuestros impuestos porque tiene la afición de perder dinero todos los años, pues compite contra Irio, por ejemplo, que es una empresa ferroviaria que opera en la alta velocidad y que tiene su sede en Valencia. Vale, pues los de Irio tienen que competir contra alguien, contra un operador dentro de su propio mercado que juega con ventaja. Es decir, que no puede quebrar, en una palabra, que le da igual perder dinero. Así que nada, no está bien. Sinceramente, esa es la razón por la cual vengo desde hace muchos años pidiendo, por favor, que se privatice Televisión Española y que se privatice Renfe. No tiene ni pies ni cabeza, de la misma manera que no aceptaríamos un periódico de titularidad estatal o no aceptaríamos un supermercado de titularidad estatal, la mayor parte de los españoles, quiero decir, porque aceptamos una televisión estatal o una compañía ferroviaria estatal. Pero bueno, esas son las razones principales. En España llegó a haber un montón de empresas del Estado que se crearon en los años 40, 50 en torno al INI.
El INI son las siglas de Instituto Nacional de Industria. Esto fue una entidad empresarial creada por Franco, la creó Schwanzers exactamente, en 1941. Esto se hizo a imagen y semejanza del IRI italiano, que había fundado años antes Benito Mussolini. Dentro del INI se crearon las llamadas empresas nacionales, así se llamaban, en las que había un poco de todo. Había astilleros, acerías, refinerías de petróleo, fundiciones de aluminio, navieras, fábricas de automóviles, compañías de autobuses. La idea era, en aquel momento, estamos hablando de los años 40, que había que reconstruir el país después de la guerra y había que industrializarlo. Había que hacerlo además a mucha velocidad. Y para eso hacían falta empresas grandes, estatales, que requiriesen de inversiones importantes. Y claro, eso según ellos solo lo podía hacer el Estado. Años más tarde, fruto de las nacionalizaciones de los años 70, el Estado se sobrecargó aún más, con más empresas, generalmente las que estaban en quiebra. El resultado fue pues, que en los 80 no había presupuesto que resistiese aquello. Primero se llevó a cabo una reconversión industrial que fue muy dura, especialmente en el norte de España, y luego la privatización de empresas. En muchos casos era reprivatización, como fue el caso de Iberia. Esto sucedió ya en los años 90. En esto tuvo mucho que ver, de cualquier manera, la Unión Europea, que es poco amiga de que los estados tengan empresas propias. Vamos, en la Unión Europea están prohibidas las subvenciones a las empresas estatales, salvo en casos muy concretos. Tienen que ser sectores muy estratégicos, muy sensibles, digamos. Hoy el INI ya no existe, desapareció hace 30 años, una cosa así. Primero lo convirtieron en Teneo, que fue una empresa que duró poco, y luego en la SEPI, que SEPI es Sociedad Española de Participaciones Industriales. Tiene al 100% tiene un puñado de empresas, pues está la propia Televisión Española, la agencia EFE, otra que tal baila, el hecho de que ¿por qué tiene que tener el Estado una agencia de información? No nos basta con Europa Press o Reuters o qué sé yo, AP, hay un montón de ellas, ¿no? O también es propietario de Navantia, que es un astillero, es el principal contratista de la Armada Española, le hace los barcos a la Armada Española y también tiene algunos clientes en el extranjero, como la Armada Noruega o la Armada Australiana. Bien, todas o casi todas pierden dinero. Luego el Estado tiene otras pequeñas participaciones en otras empresas, generalmente infraestructuras, como Red Eléctrica o Enagas, pero son participaciones minoritarias. Bien, los hay que aseguran que el Estado debería tener muchas empresas. Son los que dicen que esto de que exista algo parecido al INI pues es bueno porque es estratégico, porque ayuda a industrializar el país, o a reindustrializar en este caso, y porque es riqueza de todos. En fin, eso lo dicen algunos, generalmente o en los socialistas de izquierdas y los de derechas. En ambos casos nos los encontramos. Pero vamos, son pocos, por lo que yo tengo visto y oído, los que quieren volver a los tiempos del Instituto Nacional de Industria. Vamos, yo no he conocido a nadie que quiera regresar a la época en la que Iberia o Telefónica eran estatales. El servicio y los precios de ambos eran pésimos y cualquier español que tenga cierta edad lo recuerda a la perfección. Así que bueno, esa es mi opinión y he dado mis razones. Bien, vamos ahora con Beatriz, que pregunta por el Brexit. Ya sabes que me gusta mucho tu programa y ya te he enviado alguna nota de voz. Ahora quería preguntarte, que no acabo de entender, ¿qué piensan o en qué creen que beneficia a su país las personas que han votado sí al Brexit? ¿Qué beneficios produce el Brexit a Inglaterra? Gracias por todo, estaré escuchándote. Los británicos que votaron a favor del Brexit, Beatriz, que fueron algo más de la mitad, lo poquito más de la mitad, lo hicieron por una mezcla de razones que ya se vieron en su momento. Esto, claro, es que hace un montón de años. Es que esto fue en 2016, que parece que fue ayer cuando empecé yo a hacer la contracrónica, pocos meses después. Son más de 7 años desde que... No, más de 7 no, porque el referéndum fue en junio. Va a hacer justo ahora 7 años de este referéndum. La principal de ellas fue el hecho de que pensaban que con la Unión Europea les iba peor. Y sobre eso se construía el resto del relato. Creían que aportaban mucho más a la Unión Europea de lo que recibían de ella. Y esto, ojo, era algo que en el Reino Unido no era nuevo, ¿eh? Se venía diciendo desde hacía décadas. Luego, junto a eso, pues pensaban que las regulaciones de la Unión Europea, que en algunos casos son muy onerosas, perjudicaban a la economía británica. Había también un elemento relativo a la inmigración. Muchos estaban convencidos de que la cantidad de inmigrantes ilegales que entraban en Gran Bretaña se debía a que el resto de la Unión Europea, no concretamente los franceses, no vigilaban suficientemente las fronteras.
islas. Es decir, bueno, no solo los franceses les dejaban cruzar el canal, pero los países del este, por ejemplo, o los países del sur, que Grecia, por ejemplo, o Italia eran un coladero, la propia España, o países del este como puede ser Rumanía, que por ahí pasaban un montón de inmigrantes que ya tenían, claro, toda la puerta abierta para llegar hasta el Reino Unido. Esto era un tema que se repetía mucho, especialmente entre la derecha identitaria. Estaban persuadidos de que, qué sé yo, con lo que les entraba por el Canal de la Mancha era porque los franceses les empujaban hacia allá, una cosa así. Les molestaba también la cantidad de europeos del este, europeos de la Unión Europea, que habían entrado en los últimos años en el país, gente proveniente de la República Checa, de Polonia, de Eslovaquia, de Bulgaria, que gracias a la libre circulación habían ido estableciéndose dentro del Reino Unido. Bueno, una de las cosas que llaman la atención en las ciudades británicas es que hay muchísimos polacos, gente por lo general muy trabajadora, que montó sus propios negocios allí, y eso a los nativistas les molestaba muchísimo. También hubo algo de orgullo nacional. Los británicos son muy peculiares y hay que conocerlos. El Reino Unido, a diferencia de otros países de Europa, como puede ser Alemania, Austria, Italia, bueno, la propia España, no tiene un gran trauma nacional reciente en el siglo XX. Al contrario, se sienten muy orgullosos de lo que hicieron en las dos guerras mundiales porque las dos las ganaron. Su imperio ultramarino, además, está muy cercano en el tiempo. No sucede, pues qué sé yo, como con el imperio español, que queda a 2 siglos vista, ¿no? En el caso del imperio británico es a unas pocas décadas, ¿no? Y esto todavía lo recuerdan. Eso les lleva a pensar les llevaba a pensar en aquel momento que no les hacía falta realmente la Unión Europea, que el Reino Unido era una potencia global y que no necesitaba someterse a lo que le dijesen desde Bruselas. Bien, pues este era el ambiente intelectual, el ambiente de opinión que se vivía en el Reino Unido desde hacía ya unos cuantos años. Bueno, yo recuerdo, siendo jovencito, allá por finales de los 90, estar en Inglaterra, estar personalmente allí, y ver cómo era un debate ya que estaba encendido, que mucha gente tenía entre ellos si les convenía o no les convenía estar en la Unión Europea. Los británicos tienen una relación muy suya con el resto de Europa. Lo llaman el continente, the continent, como bien sabrás, ¿no? La geografía europea es muy particular. A esto ayuda también la configuración geográfica de la propia Europa. Las costas de nuestro continente están muy recortadas y no es un continente macizo como puede ser África, y abundan las penínsulas y los archipiélagos. El centro de Europa se corresponde con la gran llanura que va de Francia a Rusia, la gran llanura europea, que es una llanura que luego se prolonga por el este en el valle del Danubio. Bien, ese, digamos, sería el corazón de Europa, que es donde está Francia y Alemania. Pero de ese núcleo central salen ramificaciones en forma de penínsulas de gran tamaño. Tenemos la escandinava, la de Jutlandia, la ibérica, la itálica y la balcánica. Las del sur, además, están separadas por cordilleras elevadas o muy elevadas, como pueden ser los Alpes o los Pirineos o los Balcanes. En el cuadrante noroccidental hay un archipiélago de grandes dimensiones, con 2 grandes islas, Gran Bretaña e Irlanda. Las penínsulas, en cierto modo, son islas también. Pero en Gran Bretaña la idea de insularidad la tienen muy interiorizada. Muchos perciben que lo que pasa en la Europa central no es de su incumbencia, que aquello les cae lejísimos, a pesar de que realmente les queda muy cerca. De Londres a Bruselas, a París o a Ámsterdam hay solo unos 300 kilómetros en línea recta. Caray, por eso va el tren de alta velocidad y llega en poco tiempo. A Frankfurt hay 600, a Berlín 900. Caray, de Madrid a París hay 1.000 kilómetros, a Bruselas 1.300, a Frankfurt 1.500. Bueno, Lisboa digamos ya porque está todavía más lejos. Roma está a 1.200 kilómetros de París y a otros 1.200 de Berlín. No hablo ya de Atenas, porque desde ahí la distancia a superar en línea recta para llegar a las capitales de Europa Occidental pues es siempre superior a los 2.000 kilómetros. Con Helsinki o Estocolmo pasa algo parecido. Están ambas capitales muy lejos de Madrid, de París o de Bruselas. Es decir, que Italia, España, Portugal, Grecia, Suecia o Finlandia son mucho más excéntricas que el Reino Unido. Pero ellos se perciben como algo diferente y tratan de que esa diferencia se sienta en el día a día. Desde el sentido de la circulación, ya sabes que los británicos conducen por el lado izquierdo de la calzada, hasta los enchufes. Ellos utilizan uno de 3 pines rectangulares con un fusible en la clavija y no el Europlug de 2 pines redondos que se utiliza en casi toda Europa. Bueno, el sistema de medidas que ellos utilizan, el imperial, el métrico lo puedes encontrar en algún sitio, pero hablan y se entienden con el sistema imperial. Bien, todo eso junto creó un ambiente muy euroescéptico hace ya muchos años. Ese euroescepticismo se transformó en eurofobia, alimentada por ciertos partidos políticos como el UKIP, el de Nigel Farage, y por cierta prensa sensacionalista. Bien, en aquel entonces estaba el primer ministro David Cameron, a quien le había salido bien el referéndum en Escocia en 2014,
pensó en jugársela de nuevo con lo de la Unión Europea para así cerrar el debate. Pero esa vez le salió mal. El 51,8% fue exactamente. Votaron contra pronóstico, votaron a favor de dejar la Unión Europea. La campaña estuvo llena de medias verdades, bueno, y de mentiras completas, pero a los brexiters les funcionó. Les prometieron que iban a financiar el NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, que lo iban a financiar muchísimo mejor, dijeron hasta la cantidad de dinero que iban a meter, que iban a tener más y mejor empleo, que iban a ganar más dinero, que no iban a tener que cumplir las regulaciones de la Unión Europea y que por lo tanto habría más libertad, que no entrarían inmigrantes. Vamos, que buena parte de sus problemas se resolverían como por ensalmo. Luego se ha visto que no era así. No había ni siquiera, de hecho, un plan en el caso de que el Brexit saliese, porque es que un mes antes del referéndum se pensaba que no iba a salir. Un mes antes es cuando empezaron a ver las orejas al lobo. Pero cuando fue convocado, la idea era... Cameron lo convocó para ganarlo, no para perderlo, obviamente, porque aquello le costó el puesto y la carrera política. Así que tuvieron que improvisar para las negociaciones de salida y desde entonces siguen improvisando, ¿eh? El NHS no tiene mejor información, por supuesto no hay más empleo, no ganan más dinero, por el contrario, la inflación se está comiendo sus salarios y siguen entrando el mismo número de inmigrantes o incluso más. Entre medias, pues se han complicado y han envenenado las relaciones con el que era su principal socio comercial. No sabemos por dónde irá esto en el futuro, no tenemos ni idea. Pero hasta ahora, hasta el momento presente, el balance, la verdad, no ha sido muy positivo. Bien, pues estoy echando un vistazo al reloj y veo que me he pasado tres llamaditas. Me han entrado nada más, pero las tres muy interesantes, como habéis podido escuchar. Bien, pues con esto, queridos amigos, termina la contracrónica de hoy, la contrarréplica de hoy, día 18. Mañana será lunes 19 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.